Y estamos viendo una serie pequeña, hermanos, que tiene como propósito enseñarnos cómo vivir la vida en un mundo secular. ¿Qué es un mundo secular, hermanos? Es un mundo influenciado no por lo espiritual, sino por lo material. Y en los últimos dos temas, en primer lugar, con nuestro hermano Israel Ponce, vemos cómo el mundo es un mundo maravilloso, un mundo que nos deja con la boca abierta. Sin embargo, también es un mundo donde Satanás ha obrado y ha estorbado la obra de Dios. Eso que es admirable para nosotros muchas veces se echa a perder precisamente por la obra del enemigo. Y en el segundo tema hemos visto cómo en medio de ese mundo secular hay prácticas que no son, que aunque parecen buenas porque son hechas por un buen número de personas, no necesariamente lo son, en realidad son desagradables delante de los ojos de Dios. Así que entonces surge una pregunta: ¿cómo debemos de vivir en un mundo secular? ¿Hay alguna advertencia? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algo de lo que tenemos que cuidarnos? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Hay algún consejo? Eso es lo que me toca compartir a ustedes, hermanos, esta tarde, y de ahí el título de la predicación, que se llama Vivir en un mundo secular. Déjenme decirles, hermanos, a manera de introducción, que en realidad nosotros vivimos en un mundo que es maravilloso. La verdad, hermanos, es que más allá de las cosas que vivimos en el día a día, de las adversidades, de los problemas, de las pruebas, de las enfermedades y de todo aquello que nos puede robar el ánimo, nosotros vivimos, hermanos, en un mundo maravilloso. Dios creó un mundo maravilloso, hermanos, para cada uno de nosotros, y creó ese mundo con el propósito de que aquellos que creemos en Él hagamos algo, aprendamos sus valores y que nos mantengamos dentro de esos valores cristianos. Esto es muy importante. Nadie de los que está aquí, nadie de los que estamos aquí, podemos salirnos de este mundo secular, es decir, de este mundo que está más influenciado por aquello que tiene que ver, sí, con lo material y no con lo espiritual. Sin embargo, en este mundo que está influenciado por lo material, Dios nos puso a nosotros para que al aprender los valores espirituales nos mantengamos en ese mundo secular y aprendamos a vivir con ellos. Punto número 1. Por eso es que cuando Santiago, hermanos, el primer autor, escucha esto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer libro, ¿cuál es, hermanos? Mateo. En la Biblia del Nuevo Testamento, el primer libro es Mateo. Pero Mateo no es el primer libro del Nuevo Testamento, hermanos, cuando menos no es el primer libro escrito. El Nuevo Testamento, hermanos, está ordenado simple y sencillamente por tamaño. Mateo es el primero porque tiene 28 capítulos, nada más por eso. El penúltimo libro es Judas, que tiene 1. El último es Apocalipsis, y está el último porque su contenido es un contenido completamente distinto al de los evangelios y las epístolas. Pero en estricto sentido, sí, el primer libro escrito del Nuevo Testamento es el de Santiago. Este es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Y en el primer libro, escrito, hermanos, por Santiago, el medio hermano de Jesucristo, o uno de los medios hermanos de Jesucristo, él nos escribe para enseñarnos cómo vivir en un mundo secular. Hermanos, cuando Santiago escribe, cuando él toma la decisión de escribir, él lo hace porque se da cuenta, hermanos, que la iglesia de su tiempo, aquellos creyentes que estaban viviendo en la época de Santiago, estaban teniendo problemas. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hermanos, había surgido una serie de problemas entre los hermanos. Esos problemas estaban llegando a alcanzar situaciones muy graves, muy delicadas. Y por eso Santiago, hermanos, se propone escribir esta epístola, dentro de la cual nos habla o nos da una advertencia. Y ese es el punto número 1. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Él empieza planteando una pregunta, y esa pregunta no está destinada a ser respondida por los inconversos, sino por los creyentes. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís
y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, Santiago se da cuenta que entre los hermanos hay divisiones, hay pleitos, hay contiendas, pero esas contiendas, ¿cómo son catalogadas por él, hermanos? ¿Blanca? ¿Cómo qué? Como guerras. Es decir, la situación dentro de una congregación, hermanos, puede llegar a complicarse en algún momento hasta un punto en el que pareciera que todos estamos contra todos, en el que en lugar de orar unos por otros, preocuparnos unos por otros, estamos unos contra todos como si estuviéramos en guerra, como si estuviéramos destruyéndonos. Y Santiago se sienta, hermanos, a examinar qué es lo que está pasando en la congregación, qué es lo que puede estar originando eso. Y él se da cuenta, hermanos, que en la iglesia, cuando menos en la iglesia a la que él está escribiendo, se da cuenta que los problemas que había entre ellos se debían a que ellos tenían propósitos equivocados. Ellos estaban invirtiendo sus fuerzas, estaban invirtiendo sus dones, sus talentos, la visión que ellos tenían, hermanos, en alcanzar cosas que tenían que ver más bien con sus pasiones que con propósitos espirituales. Hermanos, los miembros de la iglesia a la que Santiago le escribe eran personas que querían alcanzar cosas que estaban equivocadas. Las razones eran equivocadas y en realidad él se da cuenta que se están dejando llevar por pasiones. Es muy interesante la palabra que usa Santiago. Dice, no es por vuestras pasiones. ¿Qué significa la palabra pasión? La palabra pasión, hermanos, es un término griego, hedoné, de lo que proviene la palabra hedonismo, que muchos de nosotros conocemos. Hedoné es un término que significa satisfacción del apetito físico. Y en el tiempo, hermanos, en el que Santiago usa este término, en el mundo griego, hedoné, era una palabra que tenía una muy fuerte implicación negativa. ¿Por qué? Porque generalmente se refería al placer que se convierte en un fin en sí mismo. Es decir, yo trabajo, yo estudio, yo me esfuerzo porque yo quiero tener, quiero disfrutar, quiero gozar, quiero vivir. Solamente se vive una vez y solamente es aquí y es ahora. Y entonces yo me voy a dedicar a eso. No me importa la Biblia, no me importa la iglesia, no me importa lo espiritual. Si acudo a una iglesia, si tengo una Biblia, si digo tener lo espiritual, pero en realidad en mi corazón no es la prioridad. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí en la semana leyeron la Biblia? ¿Cuántos oraron? ¿Cuántos estamos aquí realmente porque amamos a Dios? ¿Cuántos en el día a día estamos luchando y estamos trabajando realmente porque queremos buscar a Dios? Porque Dios es lo primordial, es aquello que nos mueve. Los hermanos de la iglesia a quienes Santiago les escribió eran personas, hermanos, que estaban dedicados, que se esforzaban en la vida para buscar aquello que les satisfaciera a ellos, que los llenara a ellos, que los confortara a ellos, que los consolara a ellos. Y el placer se convirtió en un fin, el trabajo en un medio, es decir, en la saciedad de los deseos corporales, y un término con el cual también se le puede llamar es lujuria, a expensa de otras cosas, a expensa de lo espiritual. Trabajo más porque quiero mejor ropa, estudio más porque quiero una mejor casa, hago nuevos negocios porque quiero. Estoy cansado, y te pregunta tu esposa, oye, ¿ya leíste la Biblia, viejito? Estoy muy cansado, no me molestes ahorita con eso. Oye, ¿no vamos a ir a la iglesia, familia? Ay, papá, pues es que es el único día que descansamos. Mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer el otro, mejor vamos a hacer aquello. Total, lo podemos hacer después. Y nos damos cuenta que con el tiempo nos vamos acostumbrando. Y cuando nos damos cuenta que aquello que hicimos nos satisface, nos hace sentir bien, decimos, no tiene nada de malo. No creo que nadie nos haya extrañado. No creo que nadie se haya dado cuenta de que no fuimos hoy, de que no fuimos la semana pasada, de que no estuvimos ayer. Y además nos sentimos bien. Eso es que no ven. Son pasiones que se convierten en lujuria porque queremos más y más y más y más. Pero eso en qué nos convierte. Nos convierte en personas carnales.
Porque ya no pensamos como los espirituales, ¿o sí? Ya no nos llama la atención lo espiritual. Y entonces resulta que el hermano que está a mi lado, el hermano que está atrás, el hermano con el que antes me llevaba bien, me empiezo a distanciar con él. Alguien tiene una actitud que no me gusta y que algo me molesta. No, es que los hermanos son unos carnales. Es que nadie toma las cosas en serio. Es que yo sí hago esto, pero los demás no. Y cuando alguien viene con nosotros, ¿cómo le respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Espiritualmente? No, carnal. Hermano Israel, carnal. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que estamos buscando ahora es placer. Y si el hermano no me hace sentir bien, entonces no es de mi agrado. Si el predicador no me hace sentir bien, no me gustó. Si la alabanza no me hace sentir bien, estuvo aburrida. Si el templo no está bien adornado, ¿verdad? No me siento bien y estoy buscando el placer personal. ¿Por qué vienen las guerras? Dice Santiago entre ustedes. No es por sus pasiones, no es por sus deseos. El neohedoné es la raíz de la palabra hedonismo, decía yo hace rato. Y hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior, pero sobre todo como fundamento de la vida. Uno de los problemas, hermanos, que están relacionados con la búsqueda del placer, ¿cuál es? Cuando el ser humano tiene como propósito en su vida únicamente satisfacerse a sí mismo, ¿cuál es el problema? Codiciáis, ¿qué dice la Biblia? Y no tenéis. Es decir, cuando la satisfacción personal, hermanos, se convierte en el propósito fundamental de mi vida y no lo espiritual, solamente me voy a dar cuenta de una cosa: que al final no me llena, no me satisface, no me hace sentir bien. Y ese es el problema. No me siento bien con aquello que yo creí que era bueno, no me siento bien ahora con lo espiritual, y entonces me empiezo a frustrar. Y eso es porque no estoy sabiendo cómo vivir en un mundo secular. Santiago resaltó un hecho. Él les dijo: a pesar de que ustedes codician, a pesar de que matan, a pesar de que alguien de envidia, a pesar de que combaten, a pesar de que luchan, no tienen lo que quieren. Y no tienen lo que quieren porque ustedes están recurriendo a toda clase de medidas inapropiadas, incorrectas. Y es que, hermanos, la advertencia que Santiago da aquí en esta epístola, en el capítulo 4, es una advertencia que debiéramos de escuchar todos, desde el hermano Iván, que está hasta aquí adelante, doble vuelta, hasta mí mismo. Porque en una iglesia, hermanos, hasta las personas o hasta los creyentes más justos, si nosotros no nos preocupamos y no aprendemos cómo vivir en medio de un mundo secular, vamos a terminar, hermanos, siendo como las personas que están aquí. Hermano, yo me voy a hacer una invitación a mí mismo, pero te la quiero hacer a ti también. Mírate ahorita a ti mismo. Mírate a ti mismo. Sé honesto contigo mismo ahorita. ¿Cómo te verías espiritualmente delante de Dios? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Qué estoy buscando yo en la mía? ¿Lo estoy haciendo a través de las medidas apropiadas? ¿Lo que quiero alcanzar, lo que tengo ahora, realmente me está llenando? ¿Realmente me está haciendo sentir contento, feliz con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos? Y si no es así, tengo que tener cuidado. Tal vez en el pasado yo era un hombre justo, pero me descuidé. Dice la palabra de Dios, hermanos, vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, que si el justo no se cuida, puede empezar a darse cuenta que hay un momento en la vida en el que todo lo que va a buscar es placer. Es placer. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y por eso me gustó el tema que dio mi hermano Israel, que fue el primer conferencista. Y nos hablaba de un mundo maravilloso, ¿no es cierto? De algo que te impacta, que te impresiona, que te llena. Pero él nos decía: en ese mundo Satanás entró y movió el pecado. Y en ese mundo, nos decía nuestro hermano Mar, el segundo conferencista, decía: el mundo empieza a buscar por medio de medios de brujería, de adivinación, de esoterismo, las cosas que quiere tener. ¿Por qué? Porque lo que busca es su satisfacción y no la voluntad de Dios, y no lo que Dios quiere para él. Y uno pudiera pensar, una iglesia podría convertirse
hedonista? Sí. Sí. Al punto de que ardemos de envidia unos contra otros y nos matamos unos a otros. Y no es que realmente, hermanos, de manera literal, a los hermanos a los cuales les escribía Santiago se estaban matando unos a otros. Pero a veces llegamos a sentir algo tan horrible por un hermano que a veces sería mejor que lo matáramos, porque si él se muere se acaba todo. Pero durante la vida estamos sintiendo odio, rencor, coraje, ira, resentimiento. Y cuando eso pasa, es como si yo lo estuviera matando poco. Y eso va a terminar dañando mis relaciones. Hablemos de David, segundo de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? David, hermanos, era un hombre fiel al Señor, ¿sí o no? Claro. Era un hombre íntegro, era un guerrero impresionante. Hermanos, ¿por qué David venció en todas las batallas en las que él fue como capitán de su ejército? ¿Por qué se convirtió en el dulce cantor de Israel? ¿Por qué compuso más de 70 salmos? ¿Por qué la gente lo admiraba? ¿Por qué se decía que era un hombre sabio? ¿Por qué él amaba a Dios? Pero en una ocasión, hermanos, cuando él ve a una mujer que no es la suya, él está allí en el palacio y él está buscando placer. Y no le importa que era una mujer casada, manda por ella y la trae. Y cuando vienen las consecuencias, el embarazo, hermanos, él decide algo muy fácil. ¿Qué es? Deshacerse del esposo. Se deshace del esposo, y una vez que se deshizo del esposo, ¿qué hizo con la mujer, hermanos? La trajo a su casa para seguir satisfaciendo sus deseos personales. Y algunos de nosotros, hermanos, podemos encontrarnos un día en nuestro andar cristiano, en nuestro caminar, involucrados jóvenes señoritas, ¿verdad? De repente te enteras que estás embarazada, que tienes una infección, ¿verdad? Porque tuviste relaciones sexuales con tu novio, con tus amigos, con tus compañeros, porque fuiste a una fiesta, ¿verdad? Te embriagaste, abusaron de ti. Hermano, tenías un problema por ahí con tu esposa y te empezó a coquetear la amiga del trabajo, y pues total, no hay ningún problema, te sentiste bien, creíste que te comprendía, que ella sí te comprendía, no como a tu esposa, ¿verdad? O como a tu esposo, hermana, y de repente te das cuenta que ya te enganchaste en algo inapropiado. Y el inapropiado se tiene que ocultar con algo inapropiado, y con algo inapropiado, y con algo inapropiado. ¿Y dónde estaba tu vida justa? ¿Dónde estaba mi vida justa? A final de cuentas, si tú y yo nos paramos y nos decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Porque todo lo que yo buscaba era placer personal. Me olvidé de lo espiritual. Cuando el placer se convierte en un fin en sí mismo, aunque ya poseamos algo, queremos más, aunque no lo necesitemos. Cuando el placer se convierte en un fin en sí mismo, aunque ya poseamos algo, queremos más, aunque realmente, hermanos, no lo necesitemos. Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 15 y 16. ¿De qué estamos hablando entonces, hermanos? Vivir en un mundo secular. Y el primer punto es una advertencia. Esta es una advertencia. Hermano, esta advertencia es para ti, que eres el más justo de la iglesia, y es para mí, que quizás soy el más carnal. Es para todos. Primero de Reyes 21, 15, 16. Cuando Jezabel oyó, Primero de Reyes 21, 15 y 16, dice así la palabra de Dios: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Alguien recuerda la historia, hermanos? Acab era un rey. Laura, él como rey no podía tener lo que quería. Claro que quería poder tener lo que tenía. Pero ¿qué pasó? Vio la viña de un hombre
y le gustó y dijo: la quiero. Va con él: véndemela. Dice: lo siento mucho, tú eres el rey, pero las leyes dicen que yo no te puedo vender mi propiedad. Hermano, las leyes de Dios decían que las propiedades pertenecían por siempre, y yo voy a cumplir con la ley. Yo no te puedo vender mi propiedad. Y este rey se siente mal porque no la puede tener. Yo quiero esa viña. Él tenía muchas viñas, tenía dinero para comprar otras más grandes, más bonitas. En realidad no necesitaba, pero la quería. Va con su esposa, le platica la situación, le dice a su esposa: no te preocupes, yo me arreglo. Consigue hombres, ¿verdad?, que digan que el dueño de la viña había profanado el nombre de Dios, hace que lo maten, le quita su viña, va con su esposo y le dice: órale, viejito, aquí está tu viña. Y él se levanta y bien contento y va con ella, sabiendo que había costado la vida de un hombre inocente. ¿Y qué pasa cuando te llegan tus amigos? Oye, veo que no tienes celular, te vendo este, mira, es el último iPhone, dame 500. Dame 500. Híjole, ¿en serio? No tengo, pero aguántame tantito, te los traigo. Oye, ¿cuánto costaría ese teléfono que te están dando 500? ¿El susto de quién? ¿La vida de quién? ¿El patrimonio de quién? Él lo tenía todo, pero quería más. ¿Por qué? Porque lo material era ¿qué, hermanos? Un fin. No. Y decía: yo queremos algo más grande, algo más caro, algo más bonito, algo más moderno. Aquellos que nos gusta estrenar, hermanos, tengamos cuidado. Y digo nos gusta, me incluyo, porque si yo pidiera que levantáramos la mano, hermanos, ¿a quién le gusta estrenar? Yo creo que un alto porcentaje levantaríamos la mano. No hay problemas en querer estrenar. Y el problema es cuando es el fin. Algo nuevo, algo más. Cuando hacemos a un lado, hermanos, la advertencia de Dios en su palabra, el círculo de deseos sin fin nos crea un conflicto interno y un conflicto externo. ¿Por qué? ¿Por qué un conflicto interno? Porque internamente quiero más. Las damas a lo mejor ya tienen un par de zapatos, pero quieren más. Es que usted no combina con la bolsa. Y hay damas que le compran un vestido a sus zapatos. Habemos hombres a lo mejor que le compramos un traje a la corbata, ¿no? ¿No les ha pasado? Queremos más. Tenemos, no nos hace falta, pero queremos más. Y luchamos por ese deseo interior, pero exteriormente nos da un problema más. ¿Cuál es ese problema? Que nos crea conflictos con los demás, con la familia. Nos crea frustración de nuevo. ¿Por qué? Porque no nos llena lo que tenemos. ¿Cuántos perfumes hay en casa que realmente no usas? ¿Cuántos zapatos hay que realmente no te pones? ¿Cuántos vestidos hay que usaste una vez? ¿Cuántos pantalones hay que fue por una ocasión? ¿Cuántas veces usas realmente esa tele más grande? Ese teléfono más moderno. ¿Cuántas veces? ¿Un teléfono saben para qué sirve, hermanos? ¿Para llamar? Nada más. ¿Realmente lo explotas? ¿Realmente lo exploto? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar los cristianos ante esta advertencia? Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan responde, de preferencia no pierdan Santiago porque voy a volver más tarde. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 15. Hermanos, vivimos en un mundo secular, es decir, en un mundo no influenciado por lo espiritual, eso es un hecho. Pero no tenemos por qué adaptarnos al mundo secular. No tenemos por qué practicar lo que la mayoría hace. No tenemos que dejar de admirarnos de las maravillas de Dios. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis. ¿Qué dice? Al mundo. ¿Significa que no tengo que amar a las personas, hermanos? No se refiere a las personas. Se refiere: no ames lo que el mundo ofrece, los placeres que el mundo ofrece, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay tres cosas aquí, hermanos, que está diciendo Juan. La primera: el amor por las cosas del mundo refleja la falta de algo. ¿Qué es?
Según el versículo 15. ¿Valerie? La falta del amor de Dios en nosotros. Si yo examinara hoy mi corazón y me diera cuenta de que mi interés primordial es lo material y no lo espiritual, entonces tengo que plantearme una pregunta: ¿realmente el amor de Dios está en mí? ¿Sí me expliqué, hermanos? ¿Realmente el amor de Dios está en mí? ¿Realmente Cristo está en mi corazón? Dos, la segunda cosa que nos dice Juan es que los deseos mundanos no se originan en Dios, sino en la naturaleza pecaminosa. Se habla de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y tenemos que entender que los deseos de los que está hablando el apóstol Juan, de los deseos de la carne, no tienen que ver con el hecho de desear una casa cuando no tenemos una. No tiene que ver con el hecho de desear zapatos cuando no tengo unos. No. Se habla de desear por el simple sentido de tener más, de querer más, de lograr más, para descubrir que al tener más estoy perdiendo algo, comunión con Dios, y más tarde vamos a ver familia. Porque aquellos que nos envolvemos en esto y no hacemos caso a la pertenencia de Dios, no solamente vamos a terminar perdiendo nuestra comunión con Dios, sino muchas veces nuestra familia. 3. La tercera cosa que dice Juan es: las cosas del mundo no son permanentes, no duran siempre. Hermanos, ¿qué les parece si cuando salgamos de aquí del servicio nos vamos todos a, ¿qué les gusta? Electra, FAMSA o lo que ustedes quieran, y todos nos compramos una televisión de 80 pulgadas? No, hombre, esa tele se ve bien padre, las series de Netflix, ¿no? O el programa de televisión, o el fútbol. Y decimos, ¿cuánto por esa tele de 80 pulgadas? 55,000 pesos en pagos semanales de tanto a 3 años. Decimos, me la llevo. Ok, me la llevo. Pero ¿sabes cuánto te va a durar esa televisión? En primer lugar, en cuanto a tecnología, en 6 meses esta tecnología que tiene ya está vieja. Pero en segundo lugar, y más importante, tú no vas a acabar de pagar y ya no va a servir. Porque los electrónicos hoy en día están programados para durar 1, máximo 2 años. Y ya no se empieza a ver bien, ya le empieza a fallar la bocina, ya no tiene buena calidad, ya te acostumbraste, ya no te gustó, hay una que ya está curva, hay una que ya está más plana, hay una que ya tiene internet, y dices, híjole, es que me falta mucho para pagar esta, caray. Al principio, no, hombre, wow, la televisión, pero ¿qué descubres? No te llena, no nos llena. ¿Y qué hay que hacer entonces? Lo vamos a ver más tarde. Sin embargo, dice Juan, hacer la voluntad de Dios es algo que permanece para siempre. Este es un llamado a apartarnos de aquello que es compatible con nuestros estilos de vida. Hermanos, la advertencia es apartarnos de aquello que no es acorde con nuestra economía, no es acorde con nuestro estilo de vida, no es acorde con lo que yo puedo realmente pagar, pero que sí me puede consumir. 2. La trampa. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21 y 32 al 34. La trampa. Hay una advertencia de cuidado de que lo material no se convierta en un fin, porque descuidas lo espiritual. 2. ¿Cuál es la trampa? Dice la palabra de Dios: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hermanos, antes de continuar, llevamos atención al frente. Quiero que tú y yo, hermanos, ¿quién de los que estamos aquí no hubiéramos dado algo que estuviera a nuestro alcance con tal de haber escuchado personalmente a Jesucristo? ¿A quién no hubiera gustado vivir en la época en la que Jesús vino al mundo, hermanos?
Yo creo que a muchos no nos salva. ¿Te imaginas escuchar al Señor y seguir? Gloria viene Jesús, voy a ver al Maestro. Y a lo mejor, hermanos, como las multitudes por miles lo seguían y Él estaba por allá en una barca, yo creo que tú y yo trataríamos de meternos entre la multitud y escuchar lo que dice el Maestro y qué está diciendo. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que quien iba a escucharlo no le estaba atendiendo. Porque el Señor está hablando acerca del reino de los cielos. Y de repente alguien levanta la mano. Ay, ese Señor, una pregunta. Qué bueno que alguien me está haciendo caso de ese Señor. Y levanta la mano y dice el Señor, sí, dile a mi hermano que pasa conmigo la herencia. ¿Sí me explico, hermanos? Es como si estuviéramos aquí hablando de la palabra de Dios y alguien levanta la mano, pastor, sí. ¿Cómo lo puedo hacer para comprar un coche más nuevo? Porque es que un día pues ya. ¿No sabe usted dónde dar buenos financiamientos? ¿O qué cree? Se acaba de morir, mi familiar me dio una herencia y mi hermano no la quiere repartir conmigo. ¿Dónde estaba su mente? Hermanos, tenía frente a sí mismo a Jesucristo, al Maestro, al Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Y continúa la lectura en el verso 15 y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Salto al versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, donde no se agoten, donde la no domina, donde la polilla no destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesucristo, hermanos, le dijo al hombre algo muy importante que te dice a ti, hermanos, y que me dice a mí. Y lo que Jesucristo le dijo a este hombre es que la actitud materialista debe de considerarse como necedad. ¿Qué es necedad? El diccionario, hermanos, dice que necedad es demostración de poca inteligencia. Es decir, una persona necia es una persona tonta. ¿Por qué este hombre que va con Jesucristo y le dice, Señor, no me interesa lo que estás diciendo, honestamente no me interesa lo que estás diciendo, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia? Este hombre, Jesús, le dice, oye, la actitud que tú estás teniendo es una actitud tonta, equivocada. Yo no tengo la autoridad del Señor y no me atrevería a decir lo que el Señor dijo, hermanos. Así que lo voy a hacer conmigo, ¿de acuerdo? Hace rato yo estaba sentado en aquella silla escuchando a mi hermano Omar impartir una clase. Pero ¿qué hubiera pasado si mientras mi hermano Omar está impartiendo su clase y mi mente está, ¿qué vamos a comer al rato? ¿Y a dónde vamos a ir? Voy a terminar bien cansado, la semana estuvo bien pesada, y ay, este hermano. ¿Cómo podría yo ser catalogado si yo no fuera capaz ahorita de decirle que habló mi hermano Omar? Es decir, dilo en la otra palabra que dije yo. Yo podría ser catalogado como un tonto, porque teniendo la oportunidad de ser instruido por Dios a través de su siervo, mi mente está en otro lado. Y entonces yo me atrevo a preguntarte ahorita, ¿dónde está tu mente, hermano? ¿Dónde está tu mente? ¿Cómo deberías tú? ¿Cómo deberíamos ahorita de ser catalogados? Yo no me atrevo a decirte lo que el Señor dijo, por eso lo dice conmigo. Este hombre escuchó de Jesús, sabes, eres un tonto.
¿Y sabes por qué? Porque tú estás suponiendo tres cosas. Uno, ese hombre suponía que las cosas materiales que él apreciaba iban a permanecer para siempre. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, dice este hombre. Pero si hubiera temblado, como acaba de temblar, hermanos, y se caen los graneros, si se mueve la casa y la pantalla de 80 pulgadas se cae porque el clavo se dobló, explota el transformador, ¿verdad? Y tu Mac de 30,000 pesos, el disco duro, el aplanado, ¿verdad? El coche, le cayó un poste, le cayó un árbol. Pero este hombre decía: no, yo estoy bien. Dice Jesús: este hombre rico supuso que sus bienes materiales le iban a durar para siempre. Y no es así, hermanos. Dos, supuso que viviría lo suficiente como para disfrutar de todo lo que había ganado. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Hoy hay personas que no despertaron, hermanos, y ayer estaban sanos. No les dolía nada, no padecían nada, pero hoy no despertaron. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú y yo estamos en el vientre de nuestra madre, ya nuestros días están contados. Dios sabe cuál es la data a la que vamos a llegar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, hombre, ya con eso tengo para toda la vida. 3. Supuso que sus posesiones lo harían feliz. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero saben, hermanos, la felicidad no está en lo material. ¿Cuál es la realidad? La realidad, dijo Jesucristo, es que los bienes materiales casi siempre nos abren el apetito por cosas mejores y más grandes, y que lo más seguro es que nos va a haber más deudas. ¿Cuánto de lo que poseemos hoy lo compramos realmente con nuestro dinero? Es decir, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto nos estamos comiendo las uñas porque no sabemos cómo vamos a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo le vamos a pagar al centro comercial? Ya no lo comimos, ya lo disfrutamos, ya lo descompusimos, pero ¿cómo lo vamos a pagar ahora? Pero ya estamos pensando, y cuando ya no voy a comprar el otro, oye, ¿cuándo vamos a darnos una vuelta por allí al súper para ver qué hay de nuevo? Pues vamos a comprar otra vez, total. Pues, no. El Señor dice que la muerte puede venir en cualquier momento. ¿Sabes? Jesucristo no dejó en ignorancia a aquel hombre como no nos deja a nosotros. Le dijo: oye, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor Jesús le dijo una cosa: mejor te voy a enseñar 3 cosas. La primera, aprende a ser rico para con Dios. Dice: así es el que hace para su tesoro y no es rico para con Dios. ¿Quieres ser feliz? Ser rico para con Dios. Hermanos, decía nuestro hermano en el tema pasado: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Hermanos, seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Probemos a Dios, de verdad, probemos a Dios. La gran mayoría de los que estamos aquí nos comprometimos a una ofrenda de gracia, una ofrenda misionera. Hermano, cumple con ella. Cumplamos con nuestra ofrenda. Seamos generosos para Dios. 2, le enseñó que ser generoso, le enseñó a ser generoso para compartir con los necesitados. Vende lo que posees, da limosna, haz bolsas que no se envejezcan, haz tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla lo destruye. Hermano, cuando Dios te bendiga, sí, disfrútalo con tu familia, pero voltea a la iglesia y ve si hay algún hermano necesitado, acércate con él y dile: hermano, te quiero compartir esto. Perdón, hermano, hermanos, que Dios me ha bendecido mucho, mira, te quiero compartir esto. ¿Sí nos explico, hermanos? Sí. Hagamos eso. Siempre que Dios nos prospera más económicamente, hermanos, es por una razón. Sí, no es malo ahorrar, yo lo hago. Aunque no tengo nada en la cuenta, ¿verdad? Pero lo hago. Cuando Dios nos bendice más, hay que compartir. Platicaba yo con mis hijos, aquí están, no me pararon en mentira ahora con el congreso. ¿Se acuerdan lo que platicábamos, chicos, de los muchachos que estaban?
con la ropa. Algunos chicos no venían preparados, ¿verdad?, para el congreso, a pesar de todos los videos que pusimos. Y decíamos, ¿cómo van a ir así, muchachos? Vénganse y vístanselo. Y platicábamos con mis hijos, pues es que ya no vamos a volver a verlo. No te preocupes, hijo, no pasa nada. Hay que usar ahora el mismo cinturón, ya no contar con esa camisa, con esa corbata, pero digo, hijo, no pasa nada. No hay nada más hermoso que compartir. Porque Dios da. ¿Sí nos damos cuenta? Y yo les decía a ellos, y cuando ustedes tengan la oportunidad de, no se preocupen. Si es lo que tienes, dáselo. Dios te va a dar. Y fue lo que le dijo el Señor a este hombre. Mejor aprende a compartir, mejor aprende a dar. Mejor aprende, versículo 34, a cuidar tu vida espiritual, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El cristiano que utiliza las cosas materiales como un medio para bendecir a otros es más sabio que quien procura tener y acumular riquezas solo para su uso personal. Voy a repetir esta idea. El cristiano que utiliza las cosas materiales para bendecir a otros es más sabio que quien se preocupa únicamente por acumular las cosas materiales. La perspectiva de Cristo en un mundo secular es muy simple, No temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Es decir, no te preocupes. Si tú pones el primero espiritual es el Señor, yo te voy a proveer lo material. Incluso el reino. El Señor nos va a proveer lo material. De hecho, nos ha dado su reino. A medida que nosotros como cristianos, hermanos, invertimos tiempo, invertimos recursos en la obra de Dios, vamos a encontrar que entonces nuestro corazón se va a encaminar hacia Dios. Yo me había apartado de Dios, había levantado las manos diciendo, es que tengo que disfrutar, porque si no lo hago ahora, ¿cuándo voy a hacer? Y me doy cuenta que disfruto, sí lo hago, pero al final de cuentas no me siento lleno, no me siento satisfecho, no es lo que yo esperaba, aunque finalmente lo estoy encontrando más. Pero cuando decido hacer lo que Dios dice, entonces disfruto lo que tengo. Entonces mi corazón se inclina a ir más con el Señor, y el Señor me da la oportunidad para poder disfrutar más, para poder tener más, para poder hacerlo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso cuando te das cuenta que alguien te permite disfrutar lo que tú tienes, y a veces no es con tus recursos, no es con lo que tú tienes, no es lo que tú esperas. Sin embargo, el Señor lo da. Por eso, como punto número 3, quiero hablar acerca de las prioridades. Rápidamente regresemos a Santiago, aunque no me voy a quedar ahí. No pierdan Lucas, porque ahí me quiero quedar. No pierdan Lucas, allí me voy a quedar. Solamente quiero ir a Santiago rápidamente, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, no permitamos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia en la que los miembros estamos en guerra unos contra otros. Y para eso tenemos que aprender a vivir en un mundo secular. A escuchar en primer lugar, hermanos, que la palabra de Dios tiene una advertencia. En segundo lugar, que lo material tiene una trampa. Nos hace creer cosas que son irreales. Por eso es que hablemos de prioridades. Y vamos a continuar con lo que Jesús dijo. Vamos a ver el versículo 22, ya estábamos en el capítulo 12. Si recuerdan, salté del 21 al 30. Ahora quiero regresar y continuar con el 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, y por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, escucha esto, hermanos, con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Pregunta el Señor por lo demás.
Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos de aprender, hermanos, a vivir en un mundo secular. ¿Por qué? Porque la preocupación es lo opuesto a la fe. Y para entender cuáles son las prioridades, vamos a ver tres cosas nada más, hermanos. Uno, en primer lugar, Jesucristo en el versículo 23 indicó que la vida es más que los bienes materiales. Hay cosas más importantes que las posesiones por las cuales uno puede preocuparse. ¿Y cuáles son, hermanos? La familia. La familia. Muchas veces nos afanamos demasiado, hermanos, pero a costa del amor, a costa de la comunicación, a costa del cuidado, a costa del compañerismo. Hay cosas más importantes que la vida, lo espiritual. Hay cosas más importantes que la vida, hermanos, el reino de los cielos. Hay cosas más importantes que lo material, lo que nos une al Señor. Dos, en segundo lugar, hermanos, en el versículo 24-27, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: consideren el cuidado que tengo por los animales, por las plantas, y el hombre es mucho más importante. Dice: ¿no vales tú mucho más que las aves? Tres, Jesucristo explicó que es innecesario afanarse, porque nada se logra con ello, y que de hecho es una actitud mundana. ¿Significa entonces que no debo de trabajar? No significa eso. ¿Significa entonces que no debo de estudiar? No significa eso. Significa que tu prioridad y la mía, ¿qué es, hermanos? Lo espiritual. Para que entonces no se convierta en un fin, sino que lo material se convierta en un medio a través de lo cual yo puedo honrar a Dios, puedo bendecir a otros y puedo honrar al Señor. Hermanos, Dios no está peleado por las riquezas, acuérdense. Abraham era un hombre impresionantemente rico. David, hermanos, ¿algún día se han puesto a pensar, a calcular lo que David de su propio tesoro apartó para el templo que Salomón su hijo hizo? Era impresionante la cantidad de dinero que tenía David. Los patriarcas tenían mucho dinero. Job tenía muchísimo dinero. Si Job viviera el día de hoy, hermanos, o David o Salomón, serían un Bill Gates, un Zuckerberg. Y no me refiero en cuanto a talento, empresa, me refiero a cantidad, a dinero, a posesiones, a bienes. Pero ¿qué los caracterizaba, hermanos? Que en el mundo secular en el que ellos vivían, que no era distinto al nuestro, ellos tenían una prioridad. Y la prioridad que era lo espiritual. Eso era la prioridad. En este mundo secular, el cristiano no debe de colocar lo material en el centro de su vida. No debe afanarse, y mucho menos con el solo propósito del placer personal. Sus anhelos no deben de estar centrados en las cosas de este mundo, sino las del reino de Dios. Debe de ordenar sus prioridades. ¿Qué es ordenar? Fui al diccionario, y ordenar, dice el diccionario, que es determinar qué es más importante en nuestra vida y que nos dediquemos a ello, sobre todo lo demás. Sobre todo lo demás. Así que, hermanos, ya un llamado a la iglesia el día de hoy. Vamos a reordenar nuestras prioridades, y que a partir del día de hoy mi prioridad sea lo espiritual. Que sea mi prioridad, mía, para que sea la de mi esposa, aquellos que tenemos una esposa, que sea la de los hijos, aquellos que tenemos hijos. Que sea tu prioridad, hermana, y si tú no tienes un esposo en casa, que sea tu prioridad y que sea la prioridad de tus hijos. Porque sabes, lo material no llena el alma,
no satisface el espíritu, no da felicidad, se disfruta por un momento. Por eso dice Salomón que cuando el ojo ve, quiere ver más. ¿Cómo crees tú que se sienta una persona que ha viajado por todo el mundo? Dices, wow, yo quisiera viajar por todo el mundo. ¿Sabes cuánto dura en tu mente la satisfacción de haber viajado a un país? Un día o dos. Y después se va. Peor aún, hay personas que tienen la oportunidad de viajar al mundo y en lugar de disfrutar, lo que hacen, o sea, ven el mundo a través del lente de su móvil. ¿A poco no? Te fuiste hasta Francia, te fuiste a Inglaterra, te fuiste a China, te fuiste para verla a través. Oye, mejor lo he visto en la tele. Cómprate un documental de History Channel y lo puedes repetir varias veces. ¿A poco no, hermanos? Y cuando puedas visitar los 200 países del mundo, vas a querer ir de nuevo, porque en realidad no te satisface lo que viste, quieres más. Mas buscar el reino de Dios y todas las cosas serán. Para el cristiano, entonces, hermanos, la prioridad de su vida es su comunión con Dios. Y entonces, cuando coloca su corazón en lo espiritual y deja de afanarse, se deshace de los efectos dañinos de los placeres vanos y se sienta a la mesa con su esposa y con sus hijos. ¿Cuáles son las mejores comidas, hermanos? A lo mejor hay frijoles, un bolillo y café. Y dice, Señor, gracias. ¡Ah, qué rico estuvo esta torta, verdad! Yo le digo a mis hijos, pues hoy vamos a comer tortas del Chavo. Ellos ya saben cuáles son las tortas del Chavo, ¿verdad? El bolillo, y si hay jamón, los frijoles y un chile verde. Si hay para café, si no. Pero, híjole, gracias a Dios, qué rico. Y sentirte bien, sentirte contento. Viene el periodo de vacaciones, si tú te puedes ir de vacaciones, vete, pero si no puedes también, dale gracias a Dios y llora por los hermanos que están allá y que lo disfruten también. Gózate, de verdad, gózate. Yo recuerdo que a manera de broma, hermanos, el pastor Víctor Guzmán le decía a los hermanos en su iglesia, unos hermanos iban a Cancún, decía, hermanos, esta semana voy a orar por los hermanos, menos por los que se van a Cancún, dice, porque de ellos estoy seguro, ellos no van a sufrir. Voy a orar por mí para no sentirme mal aquí solo. No decía de manera de broma el pastor. No, cuando, hermanos, colocamos nuestro corazón en lo espiritual y dejamos de afanarnos, nos deshacemos de los efectos dañinos, de los placeres vanos, es que los demás tienen y yo no. Dios, gracias por lo que sí tengo, gracias por lo que sí disfruto, gracias por donde sí vivo. Dos, cuando las prioridades están en orden, las cosas materiales toman un segundo lugar respecto a lo espiritual. ¿Lo tengo, lo disfruto? ¿No lo tengo? Estoy contento. ¿Sí me expliqué? ¿Lo puedes tener? Tenlo. ¿Qué pecado hay en ello, hermanos? No lo hay. Pero si no lo tienes, disfrútalo también. Tres, cuando hace de su servicio al Señor su mayor prioridad, Dios se preocupa de proveer para sus necesidades materiales. Conclusión. Hermanos, aprender a vivir en un mundo secular es tan difícil como tomar la firme decisión de decir, Señor, yo te voy a seguir primero. De manera contraria, no obtengamos aquello que simplemente da placer a costa de nuestra comunión con Dios, a costa de lo espiritual, a costa de llenar nuestro corazón de una ansiedad que no nos va a llevar a nada. La paz solo se logra cuando nos preocupamos por lo espiritual. Que Dios los bendiga.